Bienvenidos a Nova Podcast, el espacio donde exploramos cómo lo hacen personas, ideas, historias y verdades que transforman la forma en que vemos el mundo. Aquí hablamos sin filtros, con curiosidad y con propósito, desde finanzas y motivación hasta temas sociales, misterio y experiencias que nos hacen pensar. Si te gusta este contenido, suscríbete, activa la campanita y apóyanos dejando tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más episodios como este. Y sobre todo, déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que exploremos en próximos capítulos. Tu opinión construye este proyecto. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y esto es Nova Podcast. ¿Cómo lo hacen? Comenzamos. Hola. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del tiempo que se hayan dado para conectarnos. Hoy iniciamos esta inmersión en un tema fundamental para millones en México, las relaciones laborales y la transformación en cómo se resuelven ahora los conflictos entre trabajadores y empleadores. Partimos de una conversación muy reveladora con una persona experta en conciliación. Así es. Vamos a explorar el cambio desde las antiguas juntas de conciliación y arbitraje hacia los nuevos centros de conciliación laboral. Desmenuzaremos qué implica esto en la vida real, tanto para quien da empleo como para quien, pues lo recibe. Nuestro objetivo hoy es entender a fondo este nuevo esquema, aclarar derechos, obligaciones y, desmontar algunas ideas erróneas muy comunes. Entremos en materia. Antes, pensar en un problema laboral era casi automático, ¿no? Pensar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y eso solía significar un camino muy largo, ¿cierto? Definitivamente. Híjole, los juicios laborales podían extenderse por años. En serio, no era raro que duraran 4 años o incluso más. El proceso anterior implicaba múltiples citatorios para el patrón y era una práctica, pues bastante extendida no presentarse al primero, a veces ni al segundo, sino hasta el tercero. Y esto se traducía en una enorme pérdida de tiempo y dinero para la persona trabajadora. Imagínate, vueltas, gastos de transporte, días perdidos de trabajo, quizá perder bonos, un desgaste considerable, la verdad. Y ni hablar de la figura del coyote, esos abogados que a veces rondaban las juntas, ¿no? O se anunciaban prometiendo conseguir sumas enormes, incluso si la persona había renunciado. A veces inflaban las demandas o se quedaban con una tajada importante del acuerdo sin total transparencia con el cliente. Figuras casi legendarias y no precisamente por buenas razones. Ronómicas, alegando despidos donde había renuncias, reclamando miles de horas extra que ni existían. Esto ponía una presión enorme sobre el patrón, claro. En consecuencia, muchos acuerdos no reflejaban la realidad de la terminación laboral. Y sí, a veces el abogado se beneficiaba sin que el trabajador estuviera plenamente enterado. Pero ahora, el panorama, fíjate que ha cambiado drásticamente. Se crearon los centros de conciliación y registro laboral y los tribunales laborales. La conciliación ahora es, una etapa prejudicial obligatoria para la gran mayoría de los conflictos. ¿Y cómo opera este nuevo sistema? O sea, si surge un conflicto, ¿cuál es el primer paso ahora? Mira, el camino ahora inicia generando una solicitud directamente en el centro de conciliación laboral que te corresponda. Ahí mismo, un funcionario recibe la solicitud, te orienta sobre el proceso y se agenda una fecha para la audiencia de conciliación prejudicial. Y aquí viene uno de los cambios más impactantes, Todo el proceso de conciliación, desde que presentas la solicitud hasta que concluye, debe durar como máximo 45 días naturales. 45 días. Comparado con los años que podía tomar antes, es un cambio radical de verdad. ¿Y en la práctica se están respetando esos plazos? Sí, en general sí se está cumpliendo. De hecho, muchísimos casos se resuelven bastante más rápido. Hay conciliaciones exitosas en la primera audiencia, a veces a los 8 o 15 días de haber iniciado la solicitud. El diseño del sistema busca precisamente esa agilidad. El impacto es enorme. Pasar de años a un máximo de 45 días y frecuentemente resuelto en 1 o 2 semanas. Cambia fundamentalmente la dinámica, ¿no? Y el cálculo de costos y riesgos para ambas partes. Impresionante la diferencia. ¿Y qué pasa con la asistencia del patrón? Todavía puede, esperar al tercer llamado. No, eso se acabó. El patrón está obligado a acudir desde el primer citatorio. Si no asiste, se le puede imponer una multa significativa. La fuente consultada habla de una cifra que ronda los 8,000 pesos. Ojo, y muy importante, si el patrón falta a esa primera cita, se extiende de inmediato al trabajador una constancia de no conciliación.
Ah, ok. Y eso le abre la puerta para presentar su demanda directamente ante el tribunal laboral. Otro punto clave. ¿Quién tiene que estar físicamente en esa audiencia? Aquí hay una modificación fundamental y que busca cambiar la dinámica, fíjate. La persona trabajadora, quien inicia la solicitud, tiene que asistir personalmente. Ya no basta con enviar al abogado con una carta poder, como se acostumbraba antes, ¿no? El corazón de esta reforma es fomentar el diálogo directo entre las partes en conflicto, patrón y trabajador, cara a cara. Entiendo, se busca el encuentro directo, pero ¿qué rol juega entonces el abogado del trabajador? Ya no participa. Eso de que el abogado no intervenga directamente no podría dejar al trabajador en cierta desventaja si el representante del patrón es muy hábil negociando. Digo, Es una pregunta válida, ¿sí? El abogado sí puede acompañar al trabajador, estar presente en la sala durante la audiencia. Sin embargo, su rol principal en esta etapa es de asesoría, no de intervención directa en la conversación conciliatoria. Si el trabajador necesita consultar algo con su abogado, bueno, se puede pedir una pausa breve en la audiencia para que hablen en privado. Además, es fundamental saber que los centros de conciliación cuentan con procuradores de la defensa del trabajo. Ellos ofrecen asesoría legal gratuita si el trabajador la necesita. La idea es que la persona trabajadora esté bien respaldada e informada, pero que la conversación central para buscar el acuerdo sea entre las partes directamente involucradas, facilitada por un conciliador imparcial. aclarado. Pasemos ahora a un tema que genera muchísima confusión, el finiquito. Persiste la idea de que si alguien renuncia lo pierde todo. ¿Qué es realmente el finiquito y qué incluye? Este es un punto crucial y vale la pena subrayarlo mucho. El finiquito no se pierde nunca. Representa derechos irrenunciables que se generan simplemente por haber trabajado. No importa cómo termine la relación laboral, en serio. El finiquito siempre incluye la parte proporcional del aguinaldo devengado, la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional de la prima vacacional correspondiente a esas vacaciones. En ciertos casos, según lo marque la ley, principalmente por antigüedad, también podría incluir la prima de antigüedad. Qué importante es recalcar eso. Son derechos ya ganados por el tiempo de servicio. Podríamos decir que el finiquito es legalmente imposible de perder, contrario a lo que mucha gente piensa. Exactamente, esa es la idea clave. Son derechos adquiridos y el patrón tiene la obligación ineludible de pagarlos siempre. Siempre. Da igual si fue una renuncia voluntaria, un despido justificado por una falta grave, un despido injustificado o la terminación de un contrato por tiempo determinado. El finiquito siempre debe pagarse. Entonces, para que no quede duda, incluso si despiden a alguien por una falta comprobada, digamos, por acumular muchas faltas injustificadas, le tienen que pagar su finiquito. Sí, así es. El pago del finiquito es totalmente independiente de la causa de la terminación. Lo que sí cambia radicalmente dependiendo de la causa es si además del finiquito corresponde o no el pago de una indemnización. Justo ahí queríamos llegar. Hablemos de los despidos. ¿Cuándo considera la ley que un despido es justificado y cuándo no? Mira, la Ley Federal del Trabajo es muy específica en eso. Enumera causas justificadas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Algunos ejemplos son acumular más de 3 faltas de asistencia injustificadas en un periodo de 30 días, cometer actos de violencia, injurias o faltas graves de honradez contra el patrón, sus familiares o compañeros, desobedecer al patrón en acciones relevantes al trabajo sin causa justificada, revelar secretos de fabricación o asuntos reservados de la empresa. Si el patrón acredita fehacientemente alguna de estas causas, su única obligación es pagar el finiquito correspondiente. Nada más. Por otro lado, si el despido es injustificado, es decir, si no existe una causa válida de las que marca la ley o si el patrón no logra probarla, la situación cambia por completo. En este escenario, además del finiquito que ya mencionamos, el trabajador tiene derecho a recibir la indemnización constitucional. Esta indemnización equivale a 90 días de su salario diario integrado. Importante ese concepto, salario diario integrado. ¿Podrías aclararlo brevemente? Porque no es lo mismo que el salario nominal, ¿verdad? Claro, no es lo mismo. No es solo el salario de cuota diaria. El salario diario integrado incluye el salario base, más todas las prestaciones que recibe el trabajador, como la parte proporcional diaria del aguinaldo, de la prima vacacional y otras prestaciones que se le otorguen prorrateadas. Es la base correcta para calcular indemnizaciones y también las cuotas del IMSS. Es fundamental tenerlo claro. Perfecto. Ahora,
¿Qué sucede si en la audiencia de conciliación las partes no logran un acuerdo? Digamos, el trabajador insiste en que fue despido injustificado y el patrón sostiene que fue justificado y que tiene pruebas. Bueno, si la conciliación no prospera, el funcionario conciliador emite una constancia de no conciliación. Con ese documento oficial, la persona trabajadora ya puede presentar su demanda formal ante un tribunal laboral. A partir de ahí, el juego cambia. Ya no se trata de negociar un acuerdo, sino de un juicio donde un juez analizará las pruebas presentadas por ambas partes y emitirá una sentencia decidiendo quién tiene la razón. Pero hay que entender bien el riesgo, ¿eh? Como dice el experto de la fuente, en el tribunal es el que gana, gana todo. El que pierde, pierde todo. Cualquier oferta o propuesta que se haya puesto sobre la mesa durante la conciliación, pues pierde toda validez en el juicio. Se empieza de cero, digamos. Prácticamente un volado, como se dice coloquialmente. Se pierde la certeza de un acuerdo negociado y se entra a un escenario de incertidumbre total. Mucho riesgo. Justamente. Por eso la etapa de conciliación es tan valiosa. Busca activamente evitar ese escenario binario de ganar o perder todo, ofreciendo un espacio para encontrar una solución intermedia y pues consensuada. Además del tema del despido que mencionas es el más común, ¿qué otros problemas suelen llegar a estas audiencias de conciliación? No, varios. Aparte de la disputa sobre la justificación del despido, son muy comunes las diferencias sobre el cálculo o el monto correcto del finiquito o la liquidación. Suele haber errores ahí. También hay muchos reclamos relacionados con el pago de vacaciones, sobre todo ahora con la reforma que duplicó los días. Eso ha generado algunas dudas de aplicación, la verdad. El pago incompleto o fuera de tiempo del aguinaldo es otro clásico. A veces surgen inconformidades sobre las condiciones generales de trabajo pactadas o incluso reclamos para ocupar un puesto vacante, ¿no? Argumentando derechos por antigüedad o mérito según el contrato colectivo o la ley. ¿Y es viable acudir a conciliación si la relación laboral continúa? Por ejemplo, si a una persona no le han otorgado sus vacaciones correspondientes, pero sigue trabajando en la empresa, ¿se puede? Sí, por supuesto. La conciliación no es exclusivamente para terminaciones laborales. Si un trabajador activo tiene una inconformidad puntual, como ese ejemplo de las vacaciones no otorgadas o un cálculo incorrecto del aguinaldo, el no pago de horas extras trabajadas o cualquier otra prestación de ley que no se esté cumpliendo, puede perfectamente iniciar un proceso de conciliación para resolver esa diferencia específica. El objetivo sería solucionar el problema y que la relación laboral pueda continuar sin ese conflicto pendiente. Muy útil saber eso. Y ya que tocaste el tema de las vacaciones, recordemos brevemente cómo quedó esa reforma reciente que tanto ha dado de qué hablar. Con gusto. La reforma, que está vigente desde el 1 de enero de 2023, esencialmente duplicó los días de vacaciones. Es un cambio importante. Al cumplir el primer año de servicio, ahora corresponden 12 días hábiles de vacaciones pagadas, en lugar de los 6 que eran antes. El doble. Del segundo al quinto año de servicio, se suman 2 días adicionales por cada año. O sea, al segundo año son 14 días, al tercero 16, al cuarto 18 y al quinto año se llega a 20 días. Después del quinto año, los incrementos son de 2 días, pero ya por cada 5 años de servicio. Un aspecto fundamental es que la interpretación oficial de las autoridades laborales es que este aumento aplica a todos los trabajadores activos. Sin importar cuándo hayan ingresado a la empresa. Exacto. Su derecho a vacaciones se actualiza con base en la nueva tabla conforme cumplen años de antigüedad. Eso es lo que han dicho las autoridades. Perfecto. Pasemos a otro pilar fundamental, el seguro social, el IMSS. La obligación de dar de alta al trabajador sigue siendo desde el día 1, sin excusas. Nada de periodos de prueba sin seguro. Absolutamente. No hay matices ni excepciones en esto. Es una obligación patronal ineludible inscribir al trabajador el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día que inicie labores. Esto aplica sin importar el tipo de contrato, permanente, temporal, por obra determinada, incluso durante un periodo de prueba. No hay pretextos. Omitir esta obligación puede acarrear consecuencias muy, muy serias para el empleador. ¿Qué tipo de consecuencias para que quede claro el riesgo? Pues mira, si llegara a ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y la persona no está asegurada, el patrón tendría que asumir de su propio bolsillo todos los gastos: médicos, hospitalarios, rehabilitación, el pago de las incapacidades. Estos costos pueden ser altísimos, ¿eh? Te pueden quebrar un negocio pequeño.
Adicionalmente, tanto el IMSS como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pueden imponer multas económicas importantes por no cumplir con esta obligación básica. ¿Y qué sucede si, hipotéticamente, un trabajador acepta o prefiere no tener seguro quizás a cambio de recibir un poco más de dinero en efectivo, que a veces pasa? Ese tipo de acuerdos son completamente nulos, ¿eh? No tienen ninguna validez legal. El derecho hacia la seguridad social es irrenunciable, igual que el derecho a percibir al menos el salario mínimo o a disfrutar de vacaciones pagadas. Un trabajador no puede renunciar a este derecho. Aunque firme un documento que así lo diga, no sirve de nada. De hecho, la falta de aseguramiento es una de las pocas situaciones excepcionales en las que el trabajador puede presentar su demanda directamente ante los tribunales laborales, sin necesidad de agotar primero la etapa de conciliación obligatoria. O sea, es tan grave que se salta la conciliación. Exacto, dada la urgencia y la gravedad de la omisión. Y muy ligado acá a esto todo está la práctica, desafortunadamente aún existente, de registrar al trabajador ante el IMSS con un salario inferior al que realmente percibe. ¿Qué implicaciones tiene esto? Buf, es una práctica totalmente ilegal y súper perjudicial para el trabajador a largo plazo. El salario base de cotización con el que se registra la persona debe reflejar la totalidad de sus percepciones reales que integran salario. Ya explicamos el salario diario integrado. Ese es el que debe registrarse. No menos, en caso de una disputa, por ejemplo, en un juicio por despido, donde se discuta el monto de la indemnización, la carga de probar cuál era el salario real recae en el patrón, ¿Y cómo lo prueba? pues deberá hacerlo con documentos oficiales, principalmente las nóminas timbradas, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet, los famosos CFDI de nómina. Es la prueba reina. Registrar con un salario menor afecta directamente las futuras cotizaciones para la pensión del trabajador, su capacidad para obtener créditos de vivienda, Infonavit, el monto de sus incapacidades médicas y, por supuesto, el cálculo de su finiquito o liquidación en caso de terminación. Es un daño enorme. Hablemos ahora de trabajos que a veces se mueven en la línea de la informalidad, o al menos así se percibían antes, pero que la ley sí contempla. ¿Cuál es la situación actual de las personas trabajadoras del hogar? Positivos muy significativos para ellas, afortunadamente. Hoy en día, las personas trabajadoras del hogar tienen reconocidos plenamente todos sus derechos laborales, exactamente igual que cualquier otro trabajador subordinado. Esto incluye derecho a aguinaldo, vacaciones pagadas, días de descanso semanal y obligatorio, y un punto crucial, la obligación de la persona empleadora de inscribirlas al IMSS. Ya no hay duda. Es más, el portal del propio IMSS cuenta con herramientas y esquemas simplificados para facilitar esta inscripción y el cálculo de las cuotas correspondientes, incluso contemplando situaciones donde la persona trabaja por días para distintos empleadores. Cada empleador es responsable de asegurar y pagar las cuotas por los días que la persona labora para él o ella. Ya no hay pretexto. Qué bueno que se ha avanzado en esa dignificación, la verdad. Otro caso común, los meseros. ¿Es legal que su ingreso dependa exclusivamente de las propinas que reciben? No, de ninguna manera es legal eso. El patrón tiene la obligación ineludible de pagarles, como mínimo, el salario mínimo general vigente en la zona económica que corresponda. Eso es piso. Las propinas son consideradas un ingreso adicional para el trabajador, generalmente otorgado por el cliente como reconocimiento al servicio, ¿no? Y no pueden, bajo ninguna circunstancia, sustituir ni formar parte del salario base que el patrón está obligado a cubrir. La forma en que se administran o reparten las propinas puede ser un acuerdo interno entre los trabajadores o con el establecimiento, pero eso es completamente independiente de la obligación patronal de pagar un salario. Realmente empujar al diálogo, a sentarse, conversar antes de escalar el conflicto. Como que esa es la tirada, ¿no? Totalmente. La filosofía detrás de la reforma laboral en este punto es privilegiar la conciliación como la vía preferente para resolver las controversias. Se busca que las partes, con la ayuda de un conciliador profesional e imparcial, puedan encontrar por sí mismas una solución voluntaria que sea rápida, eficaz y satisfactoria para ambas, evitando así la incertidumbre, el costo y el desgaste de los juicios laborales. Se apuesta por la comunicación directa y la búsqueda de acuerdos. Sí, esta es la idea central.
Pero como en todo, también es importante marcar los límites, ¿verdad? O sea, no todo es negociable y hay que saber distinguir entre exigir derechos laborales legítimos y lo que a veces se denomina coloquialmente grilla. Precisamente ahí está el detalle. Exigir el cumplimiento de derechos que están claramente establecidos en la Ley Federal del Trabajo o en el contrato, como el pago correcto y puntual del salario, el pago de horas extras, el disfrute de vacaciones, el aguinaldo, la inscripción al IMSS o condiciones seguras de trabajo, es totalmente legítimo. Para eso existen estos mecanismos de conciliación y, en su caso, los tribunales, para defender esos derechos. Sin embargo, generar conflictos de manera artificial no. Quizá por políticas internas de la empresa que no infringen la ley, o negarse de forma reiterada e injustificada a cumplir órdenes razonables que forman parte de las funciones para las que te contrataron, o incitar al desorden entre el personal sin un fundamento real en derechos vulnerados. Eso podría interpretarse como grilla, o sea, generar conflicto por el conflicto mismo, más allá de la defensa legítima de un derecho laboral. Y si esa conducta escala y afecta gravemente la disciplina o la operación del centro de trabajo, bueno, podría incluso llegar a constituir una causa justificada de despido. Es fundamental esa distinción, defender derechos versus crear problemas. Ha sido un recorrido muy completo y esclarecedor, la verdad. Queda patente que el escenario laboral en México ha experimentado una transformación profunda. El objetivo parece ser hacer la justicia más expedita y sobre todo incentivar los acuerdos. Resumiendo los puntos cruciales, la conciliación es ahora la puerta de entrada obligatoria para la mayoría de los conflictos. El proceso es drásticamente más rápido. Mucho más rápido. Y se requiere la presencia personal del trabajador para fomentar el diálogo directo. Eso es clave. Y no olvidar los pilares, los derechos irrenunciables como el finiquito que siempre corresponde. La obligación patronal indeclinable de inscribir al IMSS desde el día 1 y con el salario real documentado vía CFDI de nómina, importantísimo. Y las nuevas reglas de vacaciones que benefician a toda la fuerza laboral activa. La documentación clara, contratos bien definidos y una comunicación abierta son ahora más importantes que nunca, tanto para quien emplea como para quien trabaja. Sin duda, es un modelo que apuesta por relaciones laborales más maduras y transparentes. Y para cerrar, dejamos una reflexión para quien nos escucha. Más allá de conocer la letra de la ley que hemos visto, es fundamental cómo podemos contribuir individualmente desde nuestro rol como empleador o como trabajador a construir una cultura donde el diálogo constructivo y honesto sea la primera opción ante una diferencia, superando esa tendencia al conflicto automático y donde la transparencia desplace viejas prácticas que a menudo enturbiaban la justicia laboral. Es una tarea compartida, ¿no cree? Totalmente de acuerdo. Es un cambio cultural que nos involucra a todos. Gracias por darnos este espacio. Esto fue Nova Podcast y nos vemos hasta la próxima. Saludos, nos vemos.